Me llamo Rabina Diana Gerson, soy vicepresidenta ejecutiva asociada de la Junta de Rabinos de Nueva York, la más antigua y más grande organización interconfesional y ecuménica de la actualidad, pluralista por naturaleza, fundada por un grupo de rabinos de Nueva York hace 140 años con miembros por todo el mundo. En 2005 me pidieron que viniera a trabajar con la Junta de Rabinos de Nueva York y ayudar a preparar nuestra iniciativa sobre la prevención de la violencia familiar, y rápidamente me di cuenta de que no solo se trataba de violencia familiar, sino que también abordaba todo tipo de violencia y abuso: violencia doméstica, abuso de ancianos, abuso de niños, abuso sexual infantil y agresión sexual. Trabajamos con comunidades y congregaciones para ayudarles a superar los desafíos, hallar las palabras, cómo hablamos de estas cuestiones en espacios seguros y sagrados, porque sabemos que cuando hablamos sobre esto, hacemos que las comunidades sean más seguras para todos. De hecho, a nuestra religión se la puede ver como un recurso o una barricada para las víctimas, sobrevivientes e impulsores. Sabemos que cuando hablamos de estos temas dentro del contexto de nuestra fe, nosotros en realidad cambiamos la dinámica y las vidas de nuestras comunidades. Me ordenaron en 2001 y probablemente era una de las rabinas más jóvenes del país en aquella época. Tenía 27 años y fui bien recibida en mi congregación en Atlanta. Llegué y era, de hecho, una de los pocos rabinos de la ciudad durante el verano. La mayoría se había ido de vacaciones. Una mujer se me acercó pidiendo que le ayudara y la primera cosa que me dijo fue que no era miembro de mi sinagoga. De hecho pertenecía a una otra congregación vecina, pero me estaba pidiendo que le ayudara y yo estaba más que complacida en poder ayudarle y escuchar su historia. Y me di cuenta rápidamente de que tenía la obligación sagrada de ayudar. Tenía que ver en una nueva comunidad a quien podía llamar porque me estaba hablando de violencia doméstica. La ayudé a conectarse con los recursos locales y rápidamente me di cuenta de que yo necesitaba contactos, necesitaba averiguar quiénes eran los defensores, necesitaba más educación. Pasé por 5 años de formación en el seminario y nunca había oído de esto en las aulas. Me puse en contacto con el rabino Rain Fortune del Instituto del Fondo de Fe y rápidamente empecé mi educación. Pero al mismo tiempo me di cuenta de que mi voz como líder podría marcar la diferencia, puesto que aquella mujer que se me acercó en el verano observé como durante los 2 años siguientes halló su ruta y recorrió su camino, y dejé la puerta abierta para cuando sea que ella me necesitara. Y sabía que era una relación importante y no podía dejarla de lado. Tenía que cerciorarme de que estaba bien. El año siguiente me decidí por el super tazón judío, es decir, Yom Kippur, el mayor y más sagrado día del calendario judío. Pronuncié un sermón en el que hablé sobre la violencia familiar. Y hablé sobre esto desde el púlpito y la gente estaba en shock, en frente de 6,000 personas. ¿Cómo podía hablar sobre eso en este día que es el más sagrado? Cuando me refería a la ruta hacia el perdón y los desafíos a los que nos enfrentábamos, el perdón es una palabra que la gente interpreta de diferentes maneras. Pero para mí era sobre el perdón mismo, hallar una ruta hacia la curación. Y supe en aquel momento que había hecho algo transformacional. Había utilizado mi fe, nuestras tradiciones y nuestra vacación sagrada como recurso para nuestra comunidad, y decidí que la religión nunca supondría una barricada para aquellos que necesitaban nuestra ayuda. Y en los días siguientes me di cuenta de cuán rápido mi sermón había cambiado la conversación en la comunidad. De hecho, mi horario estaba lleno de gente que me pedía que les ayudara y de gente con cuestiones de toda naturaleza. Porque la gente de nuestras comunidades tiene la necesidad de que les escuchen, la necesidad de que les vean, la necesidad de sentirse conectadas. Entonces, el papel de los líderes de fe en lo que tiene que ver con tratar con víctimas, sobrevivientes e impulsores del abuso sexual infantil. Sabemos que tenemos una tarea sagrada. Uno es decir la verdad. Necesitamos crear un espacio sagrado que permita que la gente en realidad diga su verdad, que se los escuche, que se los vea. Tenemos que creer a las víctimas y sobrevivientes. Tenemos que saber que lo que nos dicen es la punta del iceberg. Queremos que los abusadores rindan cuentas por sus acciones,
No queremos echar la culpa a las víctimas. Creamos espacios seguros y de curación dentro de las comunidades y remitimos a la gente a los recursos. Es tan importante que hagamos todas esas cuatro cosas, porque si no hacemos una de ellas, eso significa que dejamos a alguien sintiéndose desconectado. Y tenemos que reconocer muy rápidamente que tenemos que cumplir nuestro mandato moral de que tenemos que apoyar a las víctimas y sobrevivientes en su recuperación y que los líderes de fe y la comunidad de fe tienen que ser ese recurso. Sabía que en aquellos días de 2002, 2003, en mi congregación, yo tenía que ser dicho recurso. De hecho, todos sabían que en mi sermón del primer viernes de cada mes iba a hablar sobre la violencia familiar, el abuso sexual infantil dentro del contexto de nuestras tradiciones de fe, y al normalizar aquellas conversaciones, eso significaba que era un sitio más seguro para que la gente viniera. Esto significaba que al crear un espacio para que se reunieran, se los veía y se los escuchaba. Es tan importante que hagamos esto porque podemos reconocer nuestras propias experiencias y ofrecer remisiones a centros de defensa infantil y expertos y proveedores de atención médica. Pero primero debemos saber quiénes son los recursos. Tenemos que estar conectados a medida que creamos el espacio seguro. También tenemos que reconocer que no somos expertos. La mayoría de los líderes de fe no son expertos en este campo y somos personas que arreglan cosas por naturaleza. A los líderes religiosos les gusta enterarse de cuál es el problema, ver cómo podemos solucionarlo y pasar al siguiente problema. Y la realidad es, ¿está funcionando con víctimas y sobrevivientes? No somos el experto, pero sí tenemos una responsabilidad. Entonces, sabemos que somos parte del camino. Es nuestra responsabilidad recorrer ese camino con ellos. No decirles lo que deben hacer, sino actuar como parte del proceso de recuperación. Es muy importante que establezcamos dichas relaciones cuando llegamos a una nueva comunidad. Es relación, relación, relación. Supe eso cuando visité Atlanta y no conocía a nadie y tenía que conocerlos rápido. Descolgué el teléfono y dije, necesito que vengan a mi oficina o yo iré donde ustedes. Quiero reunirme con gente. Necesito saber cuáles son mis recursos en esta comunidad. Necesito saber que puedo descolgar el teléfono y tengo su número. Porque quiero saber que cuando les remito a alguien le van a ver y escuchar y que esa conexión les va a ayudar en el proceso. Debemos saber que los defensores y los profesionales de la salud son nuestros aliados en esta labor. Nadie puede hacerlo por sí mismo. No es como que si lo fuéramos a gestionarlo internamente y la otra parte tampoco puede decir, no te preocupes, no necesitas la comunidad de fe para que te ayude con eso. Sabemos que la fe es una parte tan importante de la curación para toda la gente. De hecho, la fe podría ser tan importante como todo lo demás. No conozco a nadie que se recupere totalmente sin fe. Tenemos que reconocer que los defensores quieren lo mejor para sus congregaciones y todos formamos parte del mismo equipo. Entonces cuando trabajamos juntos nos conocemos uno al otro. De vuelta a la relación, en realidad marca una profunda diferencia y tenemos que saber que tanto clérigos como abogados tienen cosas que enseñar y que aprender. Entonces donde se pueda construir puentes podemos estudiar juntos, aprender juntos, descubrir buenas prácticas juntos. Incluso a menudo pienso en que se podría corrotar algunos servicios. Tal vez traer un trabajador a la congregación, un trabajador social, quizá en una reunión de sanación en la casa de culto. Y al hacerlo enviamos un mensaje bien claro de que esta es una casa de culto, una comunidad que se ocupa de estas cuestiones. Hacemos de esto nuestra prioridad y cuán increíble es eso, que podamos hacer que esto sea una prioridad para todos. Sabemos que construir una congregación cariñosa se trata de qué tipo de señales hay en nuestras ventanas. Sabemos que comunidades sanas y prósperas son aquellas donde se conversa sobre estos temas. Disponemos de un grupo de curación y también estamos proponiendo protocolos de seguridad y los hacemos presentes. Cuando era niña, me gustaba esperarle al lechero. Poníamos las botellas vacías en la puerta principal y el lechero venía trayendo la leche fresca. Si querías
Pescado fresco, pondrías el símbolo de un cangrejo feliz en la ventana y todos los martes se veía la señal de cangrejo feliz en las ventanas de todos mis vecinos, lo que significaba que todos esperaban al pescador que traía el pescado. Pues, ¿qué tipo de indicación estás poniendo en nuestra ventana? ¿Qué está en nuestro sitio web? ¿En nuestra página de Facebook? ¿Qué mensajes estamos enviando? Y tenemos que pensar en eso. ¿Cuáles son nuestras medidas de seguridad y políticas de protección? ¿Qué estamos haciendo activamente cuando contratamos a alguien, cuando traemos a un voluntario? ¿Cuáles son nuestras políticas y protocolos? ¿Cómo trabajamos alrededor de los niños? Si es que todas las congregaciones son organizaciones juveniles también, porque nuestros niños son la parte más sagrada de nuestras comunidades. ¿Cómo apoya a su comunidad la recuperación espiritual de las víctimas y sobrevivientes? ¿Lo tenemos bajo control? ¿Hablamos de eso durante las vacaciones? ¿Damos sermones sobre esto? ¿Tenemos la política de puertas abiertas? ¿Ofrecemos un grupo de apoyo? Hablamos sobre eso. ¿Qué tipo de sermones se están diciendo? ¿Qué tipo de programas se están ofreciendo? ¿Qué hace con los jóvenes mientras los educa? ¿Cómo hablamos acerca de relaciones y fronteras saludables? ¿Cómo lo hacemos dentro de un contexto de fe, resaltando nuestro texto sagrado? ¿Qué nos dice esto sobre cómo puede y debe ser una relación sana y feliz? Es sorprendente cuando los niños vienen y aprenden juntos. Una vez había niños de diferentes edades aprendiendo juntos. A veces reuníamos a niños de todo el espectro de fe porque tenemos mucho más en común que diferencias. Cuando pensamos en lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos y qué podemos ofrecer a las comunidades, solo puedo decirles esto y concluiré con una historia corta. En 2002 pronuncié un sermón sobre violencia doméstica desde el púlpito y hablé sobre la ruta hacia el perdón, y mi congregación como que cambió de dirección después de ese momento. Mi horario se llenó de gente que venía a contarme sus historias y a explicar por lo que estaban atravesando. Pero en 2018 recibí un email y ese email era de un caballero que había estado presente ese día y había escuchado mi sermón sobre el lamento de los jóvenes. Y en su correo electrónico me dijo que fue aquel sermón el que cambió su vida, que finalmente se había reconciliado con el abuso sexual que había sufrido en su juventud. Buscó la ayuda que necesitaba, se conectó con otros recursos y sobrevivientes, halló su ruta hacia adelante y compartió su historia. Me envió fotos de su vida y dijo, no estaría aquí ahora, no tendría esta vida plena y hermosa si usted no hubiera tenido el coraje de ponerse en el púlpito y pronunciar un sermón que fue tan controversial en 2002. Bueno, han pasado 20 años desde que me ordenaron y el mundo ha cambiado mucho. Lo que sí sé es que el clero es recursos en sus labores. Somos socios maravillosos trabajando con nuestros aliados en esta labor en la comunidad secular y tenemos que trabajar juntos. Siempre pienso que debemos aliar las palabras para hablar sobre las cosas más difíciles, porque si no lo hacemos, si nosotros como clero no tenemos esa valentía, ¿cómo podemos esperar que aquellos que están sufriendo hallen la valentía para curarse? Muchas gracias por la invitación y anhelo continuar con esta labor y caminar juntos por esta ruta. Gracias. Hola, soy el cardenal Blaise Kopich de la Arquidiócesis de Chicago. Ha sido un placer escuchar de otros líderes de fe que trabajan en la prevención y sanación del abuso sexual infantil. La Arquidiócesis de Chicago ha estado muy comprometida en esta labor por más de 30 años. Les voy a contar nuestro método, pero en primer lugar, permítanme compartir una historia que me ha servido como punto de referencia y que está en el núcleo de mis convicciones.
y que me motiva al tratar de proteger a los niños. Hace años, cuando era obispo de una pequeña diócesis en su menor parte rural, un hombre de negocios exitoso y de mediana edad vino a visitarme. Su historia era desgarradora. Había empezado cuando apenas tenía 9 años. Me explicó que ayudaba habitualmente en la misa de los domingos y que el cura de la parroquia le pedía que se quedara después de hora, aparentemente para ayudar a limpiar. No obstante, ese sacerdote tenía un propósito más oscuro. Él se llevaba al pequeño al sótano y allí lo abusaba sexualmente, semana tras semana. Y luego ese sacerdote ordenado para servir a los creyentes acompañaba al niño a la casa de la mano y se sentaba para compartir la cena del domingo con la familia. Un día el niño le preguntó a la madre, ¿qué pasaría si papá me pidiera hacer algo que no quiero hacer? Su devota madre, pensando que el niño estaba hablando de evitar asistir a la iglesia, le contestó, lo que te pida tu papá hacer, lo tienes que hacer, y así lo hizo durante 4 agonizantes años. Finalmente el niño encontró el coraje de decirle a su padre lo que sucedía, el abuso dominical. Fue, como se pueden imaginar, algo profundamente doloroso que compartir. Después de que el hombre terminó de contarme su historia, le dije, solo dime qué puedo hacer, qué quieres que haga. Me dijo que quería enfrentarse al sacerdote para poner la carga a sus pies. Él la había soportado por mucho tiempo. Cuando lo hizo, el sacerdote no lo negó. También le pregunté si podría ir a su parroquia a contar a los feligreses lo que había pasado. Él dijo, sí, e iré con usted. Después de informar a la policía local y al Vaticano, visitamos la parroquia. Expliqué lo que el ex sacerdote había hecho e invité a que otras víctimas se presentaran. Luego fui al vestíbulo de la iglesia donde había fotos colgadas de ex sacerdotes y saqué la del sacerdote en cuestión. Poco después notifiqué o visité otros lugares donde ese cura había servido y les pedí a otras víctimas que se presentaran. Fue un momento muy doloroso, aunque la valentía de los sobrevivientes me forzó a ser un adulto de una manera que nunca había experimentado. Ese encuentro me convenció de que no debía haber lugar en la iglesia para líderes que usan inadecuadamente su poder o esperan privilegios o protección debido a su condición. He llevado el recuerdo de ese hombre por casi 20 años a través de otra diócesis en bancarrota por el escándalo del abuso de un adulto y finalmente a Chicago, donde la arquidiócesis ha desempeñado un papel líder, integral y sostenible en la respuesta al escándalo del abuso del clérigo. En los últimos años de la década de los 80, los sobrevivientes del abuso empezaron a hablar en números mayores. Entendiendo que este fenómeno necesitaba un nuevo enfoque, el cardenal Joseph Bernardin formó una comisión para que en 1991 reviera las normas y procedimientos para abordar las acusaciones de abuso sexual. Al año siguiente, la arquidiócesis implementó políticas y procedimientos para tratar las acusaciones y los temas relacionados con el abuso sexual de menores. En 1992, el cardenal Bernardin presentó y distribuyó copias de esas políticas y procedimientos a todos los obispos católicos de Estados Unidos tras la conferencia anual. La respuesta fue contundentemente mixta. Imagínense, si todos los obispos de esa reunión se hubieran llevado esos documentos a sus hogares y los hubieran implementado en plenitud en sus diócesis, ¿cuánto hubiéramos avanzado en la prevención del abuso sexual y en castigar a los ofensores? ¿Cuántos niños se hubieran salvado? No obstante, los esfuerzos de Chicago no se detuvieron en esas políticas. La arquidiócesis también dedicó recursos sustanciales designados a poner a los niños en sentido figurado en el centro de la sala para llevar a cabo este ministerio. Y sí, lo vemos como un ministerio. Este departamento, la Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes, reúne a los diferentes ministerios dentro de la arquidiócesis dedicados a garantizar la seguridad personal de los niños y proporcionar apoyo a los supervivientes. Dentro de nuestras 4 áreas de especialización,
Primero tenemos la Oficina de Asistencia a las Víctimas, que hace posible el alcance directo y apoyo a los sobrevivientes y sus familias. Creemos que esta fue la primera oficina de este tipo en Estados Unidos. No se alberga en una iglesia o en el edificio de una diócesis, sino en la casa de una sola familia grande donada a la diócesis. La atmósfera está diseñada para evitar los factores desencadenantes dolorosos y para que esos individuos y sus familias se sientan cómodos. En la actualidad, cuando se presenta un sobreviviente, lo primero que se le hace a él o a ella es ofrecerle los servicios de este ministerio. Son capaces de acceder al personal de salud mental de nuestras instalaciones o de cualquier profesional certificado a costas de la arquidiócesis. Esto se ofrece sin importar cuándo haya sucedido el abuso, ya sea si el acusado está muerto o vivo, ese es el sacerdote de una diócesis o miembro de una orden religiosa. Nuestro personal, que incluye un terapeuta y trabajadores sociales, se desempeña con un enfoque pastoral en base a la creencia de la historia del sobreviviente y actúan de inmediato para ayudar a aliviar el dolor. Ellos se toman todo el tiempo necesario para escuchar y oír al niño dentro del adulto que tiene enfrente. La oferta incluye una oficina independiente, la Oficina de Investigación del Abuso Infantil y Revisión. Después de que al sobreviviente se le ofrece la guía espiritual y profesional, esta oficina notifica a las autoridades civiles pertinentes, denuncia todo abuso posible de un menor, sin importar los requisitos legales. A propósito, hemos denunciado todas las acusaciones de abuso sexual infantil, incluso las llamadas telefónicas de terceras partes anónimas sobre presuntos abusos desde 2002. En este mismo año buscamos en nuestros archivos y denunciamos cualquier acusación que encontramos. Algunas databan de 70 años. Esta oficina está encabezada por profesionales laicos que llevaron a cabo un proceso compasivo y minucioso para recibir e investigar informes de abuso infantil en contra de la arquidiócesis y su personal. El director de la oficina también es parte del personal de la Junta Revisora Independiente, un grupo multidisciplinario, en su mayoría laicos, que me aconsejan sobre el peligro de los clérigos acusados para los niños y su aptitud para el ministerio. La tarea de ellos no es fácil, dado el tiempo prolongado que pasa entre el presunto abuso y la denuncia de parte del damnificado. No obstante, pueden usar los servicios profesionales de investigadores para dar sus recomendaciones. Casi 250 reuniones registradas de la Junta se han celebrado durante estos años. Sabiendo que solo la prevención puede detener este flagelo, la arquidiócesis ha establecido también la Oficina de Ambiente Seguro, que supervisa los esfuerzos preventivos llevando a cabo formación para adultos y niños y que desarrolla recursos para educar la arquidiócesis y los clérigos, empleados y voluntarios, así como la forma de impedir el abuso sexual infantil, cómo reconocer el comportamiento del agresor sexual y crear un ambiente seguro para niños y jóvenes. Desde 2003, 270,000 adultos han sido capacitados en 3,800 sesiones. Sabemos que la mayor parte de los abusos ocurre en la casa o a manos de un miembro de la familia o de un amigo, por lo que creemos que preparar a los niños para enfrentarse a esta realidad es nuestra responsabilidad. A las arquidiócesis, parroquias y escuelas se les pide que proporcionen formación a niños y jóvenes, así como enseñar a reconocer, responder y denunciar al grooming o abuso sin importar dónde o por parte de quién ocurra. Los estudiantes reciben formación apropiada a su edad en cada grado escolar todos los años. Esto les inculca el conocimiento de que tienen el derecho de estar seguros y que, si no se sienten seguros, tienen el derecho de denunciarlo. El personal de la Oficina de Ambiente Seguro también hace un cribado de los nombres y control de antecedentes de los clérigos, empleados y voluntarios. El personal de la oficina también recibe los resultados de las huellas dactilares para el personal escolar. Si no lo pasan, no se los contrata. También tenemos un programa de monitoreo para el clérigo que corrobora casos de abuso sexual en contra de ellos.
Estas personas han sido retiradas del ministerio permanentemente y tienen prohibido presentarse como sacerdotes. Tienen que cumplir con numerosas restricciones invasivas para ayudar a garantizar la seguridad de la comunidad. Es realmente importante que contemos con políticas y procedimientos para organizar la forma en la que tratar las acusaciones de abuso. En las últimas 3 décadas han evolucionado y han pasado la prueba del tiempo. No obstante, no son el sustituto de la guía espiritual. Ayudan a proporcionar un marco de trabajo para nuestra guía espiritual y se basan en principios de fe, tales como justicia, compasión, veneración de la dignidad de cada persona y reconocimiento de que somos todos los mismos hermanos provenientes de un Dios que nos ama. Para 2002, después del escándalo de Boston prominente en los noticieros, los principios de la Arquidiócesis de Chicago de 1992 representaron la base de lo que se conoce en la actualidad como la Carta para la Protección de Niños y Jóvenes, que fue aprobada por la Asamblea de Obispos de Estados Unidos en 2002 en Dallas. La carta refuerza lo que la Arquidiócesis de Chicago había estado haciendo por una década, pidiendo a todas las diócesis sanar y promover la reconciliación de los sobrevivientes y sus familias, independientemente de que el abuso hubiera sido reciente u ocurrido hace muchos años. Responder pronta y eficazmente a las presuntas acusaciones, cooperar con las autoridades civiles, disciplinar a los ofensores, crear un ambiente seguro para los niños y jóvenes a través de la formación y cribado, proporcionar medios para la rendición de cuentas a través de una auditoría anual sobre la implementación de los requisitos de la Carta. Nosotros, los obispos, debemos abordar de manera directa hasta qué punto hemos mantenido las promesas que hicimos en 2002 con la adopción de la Carta. La conclusión es que la Carta funciona si en realidad la implementamos. Confío en que la Arquidiócesis de Chicago está cumpliendo esas promesas y que de hecho hacemos más que eso. No podemos proporcionar guía espiritual para nuestra gente, especialmente los sirvientes y sus familias, si ellos no confían en nosotros. Estoy decidido a tratar eficazmente con la crisis del abuso, tomar los pasos necesarios para restaurar la confianza y edificar sobre el progreso realizado en la protección de los niños. Haremos bien con recordar cuando el cardenal Bernardin, quien en 1992 rompió esquemas con la creación del Ministerio de Asistencia a las Víctimas, fue acusado de falta de ética y se presentó por propia voluntad para el proceso de revisión. Además, el cardenal Bernardin se puso en contacto con el acusador después de que se hubiera retractado y rezó con el joven moribundo, ofreciéndole guía espiritual y reconciliación. Este fue un momento doloroso, aunque este ejemplo resuena hasta hoy. Así como el cardenal Bernardin y yo mismo, el Papa Francisco tiene la voluntad de llevar a cabo grandes reformas, gran parte mediante reuniones con los sobrevivientes, que con valentía comparten sus historias y profundo dolor. Él ha admitido que ha aprendido mucho de esos encuentros. Él ha sido decisivo al destituir cardenales y obispos, excomulgando a algunos por mala conducta y destituyendo a obispos por la mala administración de los casos. El Papa Francisco quiere que todos los líderes eclesiásticos no solo entiendan por completo el efecto devastador que el abuso sexual clerical tiene sobre los sobrevivientes, sino que además aceptar la responsabilidad a nivel nacional, regional, de diócesis y parroquial de tratar eficazmente este tema de manera que mantenga a todos los niños seguros. Fue hace casi 20 años cuando ese hombre de negocios de mediana edad me relató cómo fue abusado por uno de mis sacerdotes. Mientras que me hablaba, yo escuchaba la voz de un niño de 9 años que, a pesar de estar profundamente herido, tuvo la valentía de presentarse y compartir su historia. Me honró su confianza y todavía me siento honrado en el día de hoy. La voz del sobreviviente debe ser el verdadero norte de la Iglesia, mientras que trabajamos para abordar este escándalo mundial. Estamos convencidos, sí,
de que la nuestra es una iglesia de muchas naciones, muchas culturas y una diversidad que hay que respetar, aunque la tolerancia cero cuando nos referimos a herir a los niños y la rendición de cuentas son universalmente innegociables. Estos no son valores que se mantienen en la abstracción o que cualifican simplemente como procedimientos para ser tildados como rutina. Por el contrario, tienen que ser valores vividos, deben ser valores que permeen el aire que respiramos, como iglesia, de manera que todos, desde el tutor voluntario hasta el obispo, sepan que construir una cultura de rendición de cuentas, justicia y curación es esencial a lo que significa ser una iglesia, seguir el llamado de Cristo. El Papa Francisco lo expresó vehementemente en su discurso a los sobrevivientes durante su visita de 2015 a los Estados Unidos. Esto es lo que dijo: los crímenes y pecados del abuso sexual infantil ya no deben mantenerse en secreto. Prometo la vigilancia celosa de la Iglesia para proteger a los niños y la promesa de rendición de cuentas para todos. Ustedes, los sobrevivientes del abuso, se han vuelto mensajeros verdaderos de esperanza y ministros de misericordia. Les debemos humildemente a cada uno de ustedes y a sus familias nuestra gratitud por su inmensa valentía al hacer brillar la luz de Cristo sobre el demonio del abuso sexual infantil. Como iglesia, y especialmente como obispos, debemos mantener las promesas hechas por el Santo Padre y que nosotros mismos hemos hecho. Nunca debemos abandonar a los sobrevivientes. No debemos volvernos autocomplacientes. Debemos enfrentar la verdad y actuar para traer sanación y justicia a aquellos que fueron robados de ambas. La Iglesia se erige como un símbolo del inmenso amor de Dios, un amor que los cristianos encontramos en la persona de Jesús. Este es el momento de madurar y saber quién es Jesús. Cuando miramos al sobreviviente de frente, observamos el rostro de Jesús. Nuestras oraciones en este momento de pena y agonía deben ser para que el Señor profundice la sed de justicia y de sanación de la Iglesia, para que nos mantengamos resolutos de ser las manos de la misericordia del Señor, reflejado con cada paso que tomemos en el amor de Dios por sus hijos. Esa es mi oración, con confianza y lleno de esperanza de que estas dos son los obsequios que Dios siempre quiso ofrecer a sus hijos. Gracias. Mi nombre es Mustafa Yusuf Ali. Soy secretario general de la Red Global de Religiones para Niños, GNRC, y director de Arigato International, Nairobi. Quiero agradecer a la Universidad de Harvard por invitarme en nombre de la red GNRC a participar en este simposio sobre el rol y la importancia de las asociaciones interreligiosas para prevenir y curar el abuso sexual infantil. Agradecemos a los líderes religiosos por tomarse el tiempo para participar en este evento histórico, un evento que todos esperamos que catalice el trabajo para prevenir y sanar a los niños afectados por el abuso y explotación sexual. Voces de líderes religiosos, comunidades religiosas y tradiciones espirituales son voces de conciencia. Poseen recursos, una gran cantidad de experiencias e influencia que cuando se despliega puede proteger a los niños de todas las formas de violencia. En particular, las acciones concretas que acompañan las voces de los líderes religiosos desafían y cambian efectivamente las situaciones que fomentan la violencia contra los niños. Hay muchas situaciones que fomentan o facilitan que los niños sean explotados, violados y abusados. Algunos de estos son pobreza y desigualdad, género discriminatorio y normas sociales más amplias, racismo, exclusión y marginación, prácticas mediáticas y publicitarias que contribuyen a la tolerancia de la sexualización de los niños, desequilibrios de poder, desafíos relacionados con los conflictos, la migración y las crisis humanitarias, donde no existen marcos legales ni mecanismos de protección efectivos, la explotación y el abuso sexual
prosperará. Muchos niños sometidos a estas situaciones a menudo se enfrentan a la violencia. Sus vidas se han visto arruinadas por la violencia contra ellos. Cuando los líderes religiosos y las comunidades religiosas reconocen y abordan estas situaciones, eh, ellos ayudan a prevenir la explotación y el abuso sexual de los niños. Es de vital importancia que protejamos a los niños antes de que sean violados. Es fundamental que protejamos a los niños de cualquier daño antes de que sean traumatizados por las acciones de los depredadores. Las estadísticas sobre explotación y abuso sexual infantil, ANAMI, millones de niños, incluidos los bebés, están sujetos a formas graves de abuso. El problema se vuelve más complejo. La pandemia del COVID-19 y las medidas para prevenir este flagelo han aumentado su riesgo de explotación y abuso sexual infantil, tanto presencial como en línea. Las intervenciones basadas en la fe y en particular las asociaciones interreligiosas pueden contribuir en gran medida a prevenir y curar el abuso y la explotación sexual. La Junta de Rabinos de Nueva York, la organización rabínica interdenominacional más antigua y más grande del mundo, trabaja con las congregaciones para desarrollar protocolos para tratar el abuso sexual infantil. En el programa de prevención de violencia familiar se ha implementado desde el año 2007. A través de dichos programas, la Junta de Rabinos de Nueva York evalúa que aquellos en la congregación con la intención de dañar a los niños normalmente optan por abandonar la comunidad. Los niños se mantienen seguros y son protegidos de estos depredadores. En Camboya, la Oficina Católica Internacional para la Infancia, ICCB, es una organización católica internacional que sensibiliza y moviliza a las comunidades y autoridades sobre los riesgos de abuso sexual de niños. ICCB brinda capacitación en las competencias necesarias para detectar casos de abuso y mejorar el tratamiento judicial de niños víctimas o sobrevivientes. La organización también apoya la resiliencia y la recuperación del niño víctima. En Sri Lanka, el movimiento Sarvodaya Shranadana lanzó recientemente un programa para crear conciencia sobre el tema de la explotación sexual en línea para niños y niñas de entre 12 y 18 años. Sarvodaya se dio cuenta de que la mayoría de los jóvenes con acceso a teléfonos móviles e Internet no tenían idea de las posibles consecuencias negativas de las redes sociales. Las asociaciones interreligiosas pueden tener un impacto significativo en la prevención y curación del abuso sexual infantil. Los miembros de la Red Global de Religiones para Niños de todo el mundo, incluyendo los que acabo de mencionar, han priorizado el aspecto de prevención de la explotación y el abuso sexual de niños. El GNRC Foro del Pacífico, celebrado en Panamá, los líderes religiosos y las comunidades de fe se comprometieron a poner fin al flagelo de la explotación y el abuso sexual infantil, ampliando las respuestas y trabajando juntos a través de asociaciones nuevas y existentes. En la actualidad, vemos que se está haciendo mucho más para prevenir la explotación y el abuso sexual de niños. A nivel mundial, nuestros socios GNRC con organizaciones como Interfaith Alliance for Safer Communities, junto con instituciones religiosas y empresas de tecnología, nos hemos unido para defender la dignidad infantil en línea. Las empresas de tecnología en particular ahora están trabajando para hacer que los espacios en línea sean más seguros para los niños y los jóvenes, especialmente durante la pandemia del COVID-19. Las empresas de tecnología también están trabajando cada vez más con las agencias de seguridad para identificar a los perpetradores de la explotación y el abuso sexual infantil en línea. Esto es después de que los líderes religiosos hicieran llamados específicos para abordar el flagelo de la explotación y el abuso sexual infantil. Los líderes religiosos pueden usar las escrituras religiosas para defender a este flagelo. Los líderes religiosos y las organizaciones religiosas pueden trabajar con los gobiernos y los profesionales en el desarrollo de políticas, y los gobiernos pueden implementar esas políticas y leyes que promueven el bienestar de los niños.
La Convención sobre los Derechos del Niño, estudio CRC sobre la fe y los derechos del niño y estudio religioso sobre la Convención sobre los Derechos del Niño desarrollado por Arigato Internacional en colaboración con UNICEF, el representante especial de las Naciones Unidas, secretario general de Violencia contra la Niñez, Visión Mundial, CAICID y otros socios destacan específicamente el importante papel que los líderes religiosos y las comunidades religiosas han desempeñado en el pasado y continúan desempeñando en la promoción de los derechos y el bienestar de los niños. Religiones para Paz, junto con expertos, elaboraron un manual para ayudar a las comunidades de fe y a los líderes religiosos a comprender mejor el desafío de la explotación y el abuso sexual de menores y cómo abordar eficazmente este flagelo. Aliento a las partes interesadas de la comunidad a que utilicen estas importantes herramientas como guía y defensa en todas sus acciones que se refieren a niños en los niveles nacional y comunitarios. Los miembros de GNRC de todo el mundo, desde la República Dominicana, Uganda, Filipinas, Sri Lanka hasta Tanzania, se han unido para desplegar juntos sus activos morales y espirituales para prevenir y curar la explotación y el abuso sexual. Se necesita hacer aún más. Juntos podemos evitar que más niños sufran daños. Juntos podemos llegar a los niños más excluidos y vulnerables. Juntos podemos ayudar a sanar a más niños donde se ha producido un daño. Y lo más importante, cuando desplegamos nuestros recursos religiosos juntos, aprendemos los unos de los otros. Nos animamos mutuamente y somos más responsables de ayudar a prevenir la explotación y el abuso sexual de menores. Muchas gracias. Facilitando la resiliencia y curación de las personas afectadas por el abuso sexual infantil. Mi nombre es Julio Murray y soy el obispo de la Iglesia Episcopal Anglicana de Panamá. Unas palabras de agradecimiento a los organizadores del simposio y también al programa de florecimiento humano del Instituto de Servicios Sociales Cuantitativos de Harvard, ya que nos han invitado a ser parte de este evento. En la mañana del 12 de febrero de 2021, había esta preocupante noticia en los medios locales. Integrantes de la Comisión de la Mujer, la Infancia, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional de Panamá entregaron al titular del Ministerio Público de Panamá un informe sobre presuntos abusos a menores que se encontraban bajo la responsabilidad del Estado en albergues infantiles de este país. 2 días después, uno de los miembros de la Comisión de la Asamblea Nacional invitó a líderes religiosos, representantes de ONGs y de otras fundaciones de la sociedad civil que habían trabajado con niños a que acudieran a la sesión de apertura de una reunión para presentar propuestas sobre la ley de protección del menor, porque Panamá no cuenta con leyes de protección para la niñez. En el año 2007, durante el 5º Foro de la Infancia de la Red Global de Religiones GENSD y RSG, en la declaración final, más de 500 líderes religiosos de todo el mundo expresaron nuestro compromiso de trabajar para generar una mayor determinación social y política en términos de legislación, políticas públicas y mayor financiamiento para programas con el fin de proteger a los niños de la violencia. En mayo de 2018, líderes religiosos de aquí, Panamá, ofrecieron su apoyo a la creación de un sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y de la adolescencia, porque reconocemos que es un tema pendiente en nuestro país y es hora de hacerlo realidad. Entendemos que desde hace décadas se advierte que ningún país es inmune a la realidad del maltrato infantil, que las diversas manifestaciones de violencia pueden darse en el hogar, en la escuela, en la atención médica, en nuestras instituciones de justicia, en la comunidad y en entornos digitales.
y que el 50% de la población menor de 18 años ha sido víctima de violencia en el hogar, en su mayoría perpetrada por familiares o personas cercanas. Resumir la violencia sexual es una de las formas más devastadoras y crueles en que se violan los derechos de la niñez y de la adolescencia, y se la considera una de las manifestaciones más graves de desigualdad entre niños y adultos. Esta forma de violencia atenta contra los derechos humanos y la dignidad, la integridad y el desarrollo de la niñez y de la adolescencia. También es la representación del abuso de poder en la que las diferencias se traducen en desigualdad por motivos de edad o por discriminación. La subordinación son estereotipos que se pueden tener sobre los niños. La violencia sexual tiene múltiples manifestaciones que van desde el comportamiento físico hasta otras denominaciones. Se incorporan tipologías a través de las nuevas tecnologías de la informática y la informática. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es reconocer como una capacidad del ser humano resistir los traumas de la vida y salir fortalecidos de los mismos. También establece la relación entre resiliencia y violencia sexual, que se basa en el hecho de que la primera es una estrategia para sobrellevar las consecuencias de la segunda. La resiliencia se basa en 3 pilares: confianza, conciencia e independencia. En este sentido, los niños que son víctimas de violencia sexual requieren ciertas facultades internas, un entorno que facilite la consolidación de la confianza y la reconstrucción de su proyecto de vida. Ante esto, se puede observar que la resiliencia aparece como una estrategia para sobrellevar las consecuencias psicológicas del evento traumático, y podemos mencionar algunas consecuencias. Primero, el papel de los niños en las distintas sociedades no ha variado según las condiciones de vulnerabilidad. Segundo, en situaciones de violencia, las agresiones sexuales se vuelven más sangrientas y generalizadas en niños y adolescentes. Tercero, se agudiza el impacto en la salud mental de las víctimas infantiles de este tipo de violencia dentro del contexto de las redes sociales. La depresión, ansiedad es más común, hasta la consumación de las ideas suicidas. Cuarta, la vergüenza es la emoción que más influye en el fracaso de los procesos de resiliencia en víctimas de violencia sexual, dado que los pilares de la resiliencia, que son la confianza, la conciencia y la independencia, no están presentes en estas emociones de vergüenza. Hablar de resiliencia en niños que han sido víctimas de violencia sexual implica concebir una intervención desde los aspectos psicoemocionales, sociales y físicos. Sobre las acciones que permitan construir o facilitar la resiliencia, puedo mencionar: primero, la atención a los niños se debe dar con un enfoque diferencial, ya que los efectos no son los mismos según el grupo de edad, etnia o género. Segundo, generar un ambiente donde se brinde apoyo en una red conformada por familiares, amigos, centros educativos, iglesias y otros actores sociales. Tercero, mantener un ambiente sin tristeza para que no genere depresión, resultado de situaciones negativas que han sido causantes de la inestabilidad emocional del paciente. Y cuarto, buscar actividades deportivas y recreativas para fortalecer el bienestar emocional de los niños que por diversas situaciones han sufrido daños como consecuencia de la violencia sexual. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué hacemos?
Según algunos especialistas como Jenny Bard, presidente de Unidos por el Niño, y Eiki Danki Nieto de Red Namiapap, la red de apoyo a la niñez y a la adolescencia en Panamá, es necesario empezar con la obligación del Estado de proteger a infantes y adolescentes y de cumplir con la Convención Internacional de la que los países son signatarios. Como su familia, los padres son figuras claves en la protección de niños y adolescentes contra el abuso sexual. Deben mantener una buena comunicación con los niños, ofrecerles un hogar sin violencia, escucharlos y escuchar sus opiniones y tenerlas en cuenta. No insistir en que los reciban con besos o abrazos y supervisar los programas de televisión que ven y los sitios que visitan en Internet, entre otros recursos y otras medidas. El abuso sexual debe combatirse con la misma contundencia con que se enfrenta a cualquier otra pandemia. Estas son algunas recomendaciones. Es necesario saber analizar la resiliencia como estrategia en víctimas infantiles y adolescentes de violencia sexual en el contexto de la pandemia. Estudiar y documentar los aspectos psicológicos y emocionales en niños víctimas de abuso sexual a través de la estrategia de resiliencia. Y 3. Abogar desde nuestros espacios para que la legislación en nuestros países cuente con herramientas que garanticen la atención judicial oportuna y conduzcan al conocimiento de la verdad a fin de reparar el daño infringido y a que no haya ni reincidencia ni revictimización, además de una adecuada protección que brinda a las víctimas la seguridad para denunciar sin temor a ser agredidas nuevamente por sus perpetradores. ¿Cómo facilitar la curación? Es importante reconocer que con ayuda y comprensión los niños pueden sanar. No todos los niños se ven afectados de la misma manera por el trauma sexual. La forma en que responda su hijo puede tener un impacto profundo en su capacidad para recuperarse del abuso. Al tomar algunas medidas iniciales, puede ayudar a fortalecer la confianza, el sentido de seguridad y el potencial de curación del niño. Si bien los niños reconocen sentimientos desagradables y aterradores, es posible que no tengan un concepto completo del abuso sexual infantil hasta que sean adultos. Pero a los niños les va mejor con una combinación de amor de los cuidadores y el apoyo de un consejero que tenga experiencia en traumas sexuales. ¿Cómo ayudar a los niños a recuperarse? Uno puede, decirle al niño que no se le va a culpar por el abuso. Cargar con la culpa del abuso y sus consecuencias es una carga injusta de soportar para los niños. Sin intervención, pueden sufrir efectos emocionales más graves a largo plazo. Más que nunca antes, el niño necesita saber que usted cree en él para que pueda confiar en usted y contar con usted. Al hacer esto, el niño restablecerá un sentido de confianza y seguridad. Escucharles atentamente, dejarles que expresen sus sentimientos, responder a sus preguntas de la mejor manera posible y consolarlos. 4. Cerciorarse de que el niño sepa que usted se compromete a tomar las medidas necesarias para protegerlo. Y 5. Considere la ayuda de un especialista que pueda ofrecer auxilio, orientación y apoyo para ayudar al niño a recuperarse. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la estrategia? Según la Asociación Estadounidense de Terapia Matrimonial y Familiar, el abuso infantil es un secreto familiar doloroso y traumático que tiene efectos en toda la familia. Sin embargo, la terapia para las familias que se ven afectadas por el abuso sexual puede ayudarlas a recuperarse del abuso y crear herramientas para garantizar que no se produzcan más abusos en su familia y ojalá en generaciones venideras. Estas son algunas recomendaciones. 1. Durante las 2 últimas décadas ha habido una serie de médicos e investigadores que han determinado que un modelo de tratamiento integral que utiliza elementos tanto del enfoque del sistema familiar como de defensa del niño puede ser el más eficaz. Segundo, un programa integral tratará a todos los miembros de la familia e incluirá también
los sistemas de justicia social y legal más amplios. Tercero, el Estado debe garantizar las garantías mínimas para las víctimas de violencia sexual. Que haya un espacio donde la terapia puede ser efectiva y se puede recuperar la salud mental. Si las víctimas no reciben un tratamiento a la medida de los trastornos causados por la violencia sexual, las heridas no cicatrizarán fácilmente y se reducen las posibilidades de superar el trauma como un factor motivador para emprender nuevos caminos. De mayor importancia, los países y la comunidad internacional deberían ocuparse de establecer mecanismos para prevenir la violencia sexual contra los niños. Como cristianos, entendemos que también existe la curación interior, que nos afecta profundamente no solo por lo que hacemos, sino también por lo que nos sucede, los pecados de los demás y la maldad del mundo. La curación de los recuerdos también es necesaria. Como cristianos, la curación es un ministerio que toma en serio la encarnación. La encarnación significa que Dios está aquí. Prometió estar siempre con nosotros. Jesucristo se revela compartiendo nuestra humanidad. El elemento básico de la curación es ayudar a las personas a aceptarse a sí mismas y a tener una relación con Dios. La gente llegará a conocer el amor de Dios a medida que usted lo manifiesta en su relación con ellos. Si crees que pertenece a Dios, ellos sabrán que ellos también le pertenecen a Él, porque estás en el ministerio de sanidad de Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 4 y versículo 23 dice que Jesús pasó por Galilea, enseñaba en sus sinagogas, proclamaba las buenas nuevas del reino y sanaba toda enfermedad y dolencia de la gente. Jesús predicaba, enseñaba y sanaba. Predicar muestra su preocupación por el compromiso. Enseñar muestra su preocupación por la comprensión. Curar muestra su cuidado por la sanidad. La comprensión, la integridad y el compromiso también debe ser parte del proceso de curación. Si los afectados por la violencia del abuso sexual quedan quebrantados y excluidos, esa persona puede venir a Jesús tal como es, porque Él puede sanarlos y hacerlos completos nuevamente, porque Jesús te ama y quiere que seas curado, y la gracia de Dios es la vida que está en Jesucristo. Mi gran consuelo es que Jesús entiende el abuso, sufrió con el abuso y hasta con la muerte para darnos vida. Él trae esperanza para hoy y mañana y ciertamente esperanza para lidiar en victoria con las circunstancias dolorosas del pasado. En resumen, Jesús no sanó a la gente para demostrar que Él era Dios, lo sanó porque es Dios. El mensaje que hemos compartido tenemos que repetirlo en el tiempo de diferentes maneras hasta que la realidad del abuso sexual se transforme en una realidad de vida abundante. Les agradezco.